momentos, iglesia, donde también vivimos etapas de poda. Pareciera que en vez de avanzar, estamos como retrocediendo. Pero esas podas Dios las permite por un propósito, para llevar más fruto. Jesús dijo eso con respecto a la vid y los pámpanos, que aquel que está llevando fruto, dice que lo va a limpiar para que lleve aún más fruto. Pero el que no lleva fruto, la Escritura es muy clara y dice que va a ser cortado. Dile al que está a tu lado, ¿estás llevando fruto? ¿Sí? ¿Estamos llevando ese fruto que Dios quiere? Porque yo creo que nadie quiere ser cortado, quiere ser sacado por la esterilidad. Nosotros no fuimos creados para vivir estériles en el Señor, sino para llevar fruto en toda buena obra. Y eso es determinante como cuerpo de Cristo, entender que algún día, iglesia, nos presentaremos delante del Señor para dar cuenta de todo lo que hemos hecho. Entonces, cada año usted aprenda a hacer un balance, a sacar cuentas con el Señor. Y eso es contarse verdad. A veces no nos gusta que nos digan la verdad o nosotros mismos autoevaluarnos. Pero la Escritura es clara y dice, y la verdad os hará libre. Y sacar ese balance y decir realmente ha avanzado o no es necesario. ¿Cuántos tienen la costumbre de cada año escribir qué es lo que Dios les ha hablado? Escribir en un cuaderno los objetivos que Dios ha puesto en tu corazón. Haga esa costumbre. Hay gente que no tiene costumbre de escribir. Dios siempre habla de diferentes maneras. Pero escuche esto, nuestra mente es frágil. Nuestra mente olvida con mucha facilidad. Haga el trabajo de escribir, haga el trabajo de grabar si es necesario algunas palabras que Dios le ha dado. Porque cuando usted se mueve en una palabra, hermano, hay fruto. Perseverar en la palabra que Dios le ha entregado para este tiempo y para el próximo año 2025. ¿Me están siguiendo, cierto? Es necesario esos tiempos de balance. Y como iglesia, vemos que también es importante que haya una transición en lo que es el sacerdocio. Y vamos a dar esta introducción. Quiero que me sigan la idea, por favor. Voy a ser bien explicativo, lo más sencillo posible, para que todos podamos captar lo siguiente. En el propósito eterno de Dios, antes de que usted fuera creado y estaba en la mente de Dios, podemos decir en la eternidad pasada, Dios tenía un plan. El plan consistía en que hubiera un hombre en la tierra que lo representara. Dios creó al hombre, creó a Adán con ese objetivo, para poder manifestar el reino de los cielos en la tierra. Pero nosotros sabemos que Adán falló. Después Dios usó a otros hombres. Dios usó a Noé, otro hombre más. ¿Para qué? Para preservar una familia, para la simiente que era el Mesías. También Noé falló. Y Dios llamó a Abraham, el padre de la fe, como muy bien conocemos. La historia de Abraham es muy importante para poner en contexto, porque gracias a que ese hombre respondió al llamado, el llamado consistía en que iba a salir una nación. Dios le dijo, y haré de ti una nación grande. Te voy a bendecir, te voy a engrandecer. Y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Una familia, una nación que representara el reino de los cielos. Ahora, nosotros hoy en día entendemos que en los años, cuando Israel fue constituida como nación, a través del pacto de Moisés en el monte Sinaí, Dios configuró las 12 tribus. Entendemos eso, que la nación de Israel fue constituida por 12 tribus. Y el plan de Dios era el mismo. Un pueblo de reyes y sacerdotes que lo representaran en la tierra. Pero ¿qué pasó? De esas 12 tribus, 11 dijeron que no.
No estaban interesadas en hacer lo que Dios les dijo. Y cuando nosotros vemos que Moisés baja con las tablas de la ley, vemos que los israelitas estaban haciendo una fiesta alrededor de este becerro de oro que ellos mismos construyeron cuando sacaron los tesoros de Egipto. Se supone que el propósito era construirle casa a Dios, pero ellos usaron las riquezas de Egipto ¿para qué? Para levantar un becerro de oro. Síganme en esta idea, por favor. Entonces, 11 tribus dijeron que no vamos a hacer eso. Se dedicaron a otras cosas como nación, pero el deseo de Dios solo lo tomó la tribu de Leví. ¿Sí? Y esa tribu, que la tribu de Leví, que fue configurada por Aarón, ellos se dedicaron a esta tarea sacerdotal, que era la dedicación completa a Dios, completa al Señor. Amén. Dedicación todo el tiempo. ¿Y en qué consistía esa labor? Hacer los trabajos sacerdotales en el templo. Y esta tarea la hacían todas las generaciones que venían de Leví. O sea, tú por nacimiento tenías que hacer esta labor, sí o sí, por nacimiento. Pero ¿qué pasa? Años después, generaciones después, nosotros vemos que este sacerdocio tuvo un comienzo y un término. Porque ese sacerdocio estaba bajo los regímenes del viejo pacto. Y cuando se empezó a levantar un nuevo sacerdocio, ¿qué es lo que empezó a suceder? Cambió la forma, cambiaron los objetivos. Y para esto es importante que entendamos esta introducción. Porque el último sacerdote bíblicamente y también el primero que hizo un trabajo de abrir el camino a la venida del Señor fue Juan, muy conocido como Juan el Bautista, Juan el Purificador, otras versiones también lo dicen, pero dejémoslo como Juan el Bautista porque todos ustedes saben quién es, por su cualidad de bautizar. Entonces él hizo un modelo diferente. ¿Por qué? Porque en esa generación, la última generación, Dios ya no estaba en lo que ellos hacían de costumbre. Ese templo ya no tenía arca, ya estaba vacío. Y estos sacerdotes seguían haciendo de costumbre lo que sabían ya, pero Dios ya no estaba en el asunto. Y aquí vemos cómo Juan, el Bautista, hace este nuevo cambio de forma. Entonces quiero que ustedes entiendan esto. El deseo de Dios siempre ha sido levantar un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿Para qué? Para representarlo aquí en la tierra. Por eso es que es muy importante que todos nosotros experimentemos la transformación del hombre interior, la renovación de la mente. Porque usted no es cualquier cosa. Nosotros somos embajadores del reino en la tierra. Somos hijos del Dios eterno. Tenemos una labor importante, una responsabilidad en la tierra. Y acá vamos a tocar puntos claves. Quiero que leamos Apocalipsis, capítulo 1, versos 6 al 7. Dice la Escritura. Apocalipsis, capítulo 1, versos 6 al 7. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Entonces quiero que entiendas esto. Por nacimiento, hoy día tú eres constituido un rey y un sacerdote. Solamente por el hecho de haber nacido de nuevo del agua y del Espíritu, tú ya eres un sacerdote que tú no te has enterado y quizá todavía no manifestado. Y la razón es muy simple, porque nosotros venimos siguiendo un modelo, un sistema, una forma en la cual solo algunos tenían esta responsabilidad. Y a través del sistema cristiano, por así decirlo, fuimos adoptando y mezclando las mismas formas, solamente que le cambiamos el nombre. Yo les he enseñado muchas veces
que el deseo de Dios es que todos fueran sacerdotes, que el clero fuera también el laicado. Dijimos que clero es el grupo selecto, que tiene el poder, la responsabilidad, la representación de Dios. En el viejo pacto era así, no porque Dios lo quiso, sino porque el pueblo dijo que no y Leví se aceptó. Pero en el nuevo pacto vemos que todavía en los días de hoy hay gente que no quiere asumir el sacerdocio. ¿Por qué? Porque dice que ahora el pastor es el que tiene que hacerlo, el líder es el que puede orar por la gente, el pastor está más cerca de Dios, el pastor es el que tiene más revelación. Y hoy en día entendemos que a través de la vida de Juan hizo un trabajo tremendo, muy extraordinario, porque él rompió los moldes, rompió los protocolos de un antiguo modelo sacerdotal. Deme tiempo, por favor. Si se está durmiendo, pégale un codazo al que está al lado, écheme la culpa a mí nomás, digan, no te duermas, no dejes que Satanás te robe lo que Dios te estoy hablando, iglesia. Amén. Vamos a leer otra cita más. Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Dice, mas vosotros sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces hoy en día el Señor nos instauró como su pueblo. Somos reyes, somos sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo escogido, adquirido por Dios. Acá la palabra es muy clara para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso eres tú, no menos. Eso somos nosotros, el pueblo de Dios escogido. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, ¿qué pasa con Juan el Bautista? ¿Por qué lo estamos mencionando? Porque Juan es un ejemplo del modelo sacerdotal del nuevo pacto. ¿Y por qué? Porque él viene, iglesia, de un linaje sacerdotal. Su padre se llamó Zacarías. Y Zacarías también cumplió una tarea dentro del templo con las ordenanzas que había todo un tema, había leyes, rituales. No va al caso explicarlo, es algo muy engorroso, muy profundo, pero que había leyes que ellos tenían que cumplir. ¿Sí? Habían trabajos en el atrio, trabajos en el lugar santo. Alguien tenía que poner las cosas, limpiar el lugar santísimo. Todo un pacto, una ley que estaba ahí para poder regirlo. Pero ¿qué pasa con Juan? Juan no hace nada de ese modelo. En primer lugar, Juan el Bautista no se cría igual que los demás sacerdotes. Y quiero que leamos en las Escrituras el libro de Mateo capítulo 3 del 1 al 6. Y vamos a ver acá cómo era este personaje que parece que era extraño. Tenía una forma rara de vestir. Me imagino yo los tiempos de hoy traer a Juan el Bautista así con una piel de camello, lo que él comía, ¿cierto? Su forma de ser, dicen que era tosca para predicar. Era un hombre radical. Pero dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto a criarse ahí, creció allí. Totalmente lejos de un modelo antiguo sacerdotal que ya había acabado, una forma que Dios ya no estaba allí. Y Juan fue el pionero para abrir el sacerdocio neotestamentario. Esto es muy importante que lo siga, por favor. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy todavía estamos muy enfocados en las tareas levíticas. Y usted es sacerdote real del nuevo pacto. No levita. No levita. Es un sacerdote real del nuevo pacto. Entonces, si nosotros no entendemos pacto,
no entendemos en el pacto que estamos hoy, vamos a estar perdidos, desenfocados. No haciendo la pega, en buen chileno, no haciendo la tarea que Dios me compete a mí y a ti hacerla. Entonces Juan dice acá, dice la Escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. Tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langosta y miel silvestre. Es un buen menú para hacer dieta, ¿no? De alrededor. Y salía a él a Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Esta forma que Juan tenía, que pareciera que para ti era extraña, fue una forma violenta guiada por el Espíritu para hacer un antagonismo del viejo sacerdocio. Los sacerdotes en el viejo pacto se vestían de lino fino. Una vestimenta muy especial que Dios misma la permitió, la forma que ellos tenían de ejercer la autoridad en el viejo pacto. Juan era todo lo contrario, no tenía nada de lino fino. No se crió en el templo, se crió en el desierto. No comía como los sacerdotes porque ellos comían de la grosura de lo mejor. Usted no crea que cuando entregaban los sacrificios se quedaban ahí, los sacerdotes venga para acá y disfrutaban. Si el Señor no es deudor de nadie, si Dios los llamaba a la obra, estaba todo cubierto. Juan comía, ¿cierto que dice acá? Langostas y miel silvestre. Qué buen menú. Eso es un misterio, ¿no? Tú dices, a lo mejor yo nunca comería eso, prefiero la comida chilena, qué sé yo. Pero era una forma violenta de decir, de desacuerdo con ese modelo antiguo que ya no servía. Quizás yo sé que en el día de hoy nadie se vestiría como él, nadie comería como él, pero él fue el hombre que rompió un viejo modelo donde Dios ya no estaba para abrir camino, dice la palabra. Preparó el camino para la venida del Señor, fue algo extraordinario. Pero si él hubiese estado en el viejo modelo, todos los que estaban en el viejo modelo, nadie supo el día de la venida del Señor. Pero este hombre sí, porque él salió de ese viejo sacerdocio. ¿Me van siguiendo? Y él preparó el camino para la venida del Señor. Y hizo algo que los sacerdotes comúnmente no hacían. Porque Juan era profeta y sacerdote al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hacía? Bautizaba a la gente para arrepentimiento. Una cosa que los sacerdotes no acostumbraban a hacer porque estaban dedicados al templo, a los sacrificios. Entonces Juan hizo algo que es tremendo porque en vez de en el viejo pacto los sacerdotes presentaban sacrificios para Dios, Juan empezó a presentar personas como sacrificio a Dios, predicando el evangelio, diciendo arrepentidos, convertidos, porque el reino de los cielos ya está aquí, ya se ha acercado. La labor que hace Juan es de abertura, de preparación para que la gente creyera en el Mesías, pero es un rompimiento de una vieja estructura que Dios ya no estaba allí. Yo no sé dónde tú estás hoy. Yo no sé en qué parada quizás tú estás hoy, pero esta palabra puede traer liberación de argumentos. Argumentos que nos excusan. Argumentos que nos hacen todavía estar en un lugar donde Dios ya no está. Y eso es lo que Juan entendió. Por eso que no se crió como los sacerdotes, no comió con los sacerdotes, no fue formado como ellos, sino que fue guiado por el Espíritu.
a establecer la nueva forma de sacerdocio en el nuevo pacto. ¿Me va siguiendo? Esto es tremendo. Porque si nosotros entendemos el sacerdocio del nuevo pacto, vamos a poder funcionar conforme a lo que Dios dice en el ahora. Entonces Juan es un ejemplo de un modelo sacerdotal en el nuevo pacto, de la cual también Cristo, cuando Cristo aparece, comienza a hacer lo mismo. También Jesús bautizaba, también Jesús predicaba para arrepentimiento de los pecadores, los traía salvación, los sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. El nuevo modelo de sacerdocio establecido por Juan y que Jesús lo continúa. Entonces quiero que me sigan en esto. Las funciones sacerdotales en el nuevo pacto. Anótenlo allí. Ofrecer a los pecadores. En el viejo pacto, ¿qué se hacían? Se ofrecían ofrendas de animales. En el nuevo pacto se ofrecen a los pecadores por la predicación del evangelio. Otro punto importante es que ahora todos nosotros, vuelvo a insistir en esto, todos nosotros somos sacerdotes reales y que tenemos que cumplir estas funciones hoy en día. Por eso que hoy tú no te puedes eximir, no te puedes excusar ni excluir. Tú eres un sacerdote real del nuevo pacto. Y el Señor, insisto en esto, el Señor va a pedir cuenta por esto. Qué triste es que yo nunca presenté ofrendas, o que es más, yo preferí otro tipo de ofrendas. Las ofrendas económicas o las ofrendas de labios. Una alabanza es una ofrenda de labios. Pero esta ofrenda también es parte del sacerdocio en el nuevo pacto. Presentar a los pecadores, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es una tarea sacerdotal tuya y nuestra, no de unos pocos. Vuelvo a insistir en esto, no de algunos, no de unos poquitos, no de un pastor. Todos nosotros estamos llamados a poder dar a conocer a Cristo a otras personas. Y esa gente es presentada ante Dios como una ofrenda, iglesia. ¿Sabes qué? No hay mayor gozo en la vida de un creyente cuando comparte las buenas nuevas del evangelio. Hay un gozo adicional, porque la palabra dice esto: hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. Y hay gente que es bienaventurada por Dios porque fue usada para poder librar a alguien del mismo infierno. Fue un canal. Hay un gozo en esa persona. Entonces, en la medida que esto se active, imagínese, todo va a cambiar. Si usted toma su posición, si usted entiende su función sacerdotal, hermano, todo va a cambiar, tu vida va a cambiar, porque tus prioridades ya van a ser diferentes. Tus prioridades ya no van a ser: Señor, ayúdame, bendíceme, dame lo que necesito, sino que ahora tu prioridad es la gente. Tu carga son las personas, porque tienes algo tan valioso dentro de ti que lo único que tú quieres es compartirlo, entregarlo, darlo a conocer a otros. El apóstol Pablo dijo esto: yo al judío me hago judío, al griego me hago griego, al gentil me hago gentil, a fin de ganar a mayor número de personas. Esa debe ser nuestra prioridad, nuestra motivación. Y eso es lo que el apóstol Pablo hacía. Dice la palabra que él trabajaba y luchaba a fin de presentar perfecto en Cristo a todo hombre. Presentar perfecto en Cristo. O sea, de que él estaba trabajando de una forma tan potente para presentarte como una ofrenda perfecta. ¿Por qué? Porque la ley de las ofrendas decía que todo lo que se presentaba tenía que ser perfecto. No había un animal cojo, manco, no podía ser presentado. Tenía que ser perfecto. Y en el nuevo pacto cambia. No digo que usted es un animal, por favor. No digo eso, ¿no? No estoy diciendo eso. Sino de que el principio es el mismo.
nosotros no presentamos animales, presentamos a los hombres delante de Dios. Trabajamos para poder ser un canal para acercar a los pecadores a Cristo. Para eso nosotros luchamos como sacerdotes reales en el nuevo pacto. Entonces todos nosotros, iglesia, tenemos dones. Todos nosotros tenemos habilidades, destrezas del Espíritu para poder llevar a cabo esta labor maravillosa que Dios nos ha encargado. No diga que no se puede. No diga que no sabe, que no tiene tiempo, que es muy difícil. Porque vuelvo a decir lo mismo. Nadie se presentará delante de Dios con las manos vacías. Dios es un Dios que busca honra. Busca buen fruto. Entonces debemos entender esto. Que tú el próximo año o estos días, desde ya, te determines a decirle, Señor, yo voy a ser un buen obrero. Voy a dedicarme a trabajar a lo que tú me has encargado. Acá la gran mayoría de los que está aquí ya no son nuevitos. Hay gente que ya está viniendo por un buen tiempo, que ya lleva sus buenos meses, algunos sus buenos años, ¿sí? Pero tenemos que hoy determinarnos a cumplir esta labor maravillosa porque es un privilegio. No lo tome como una carga. No lo tome porque yo le estoy diciendo que tiene que hacerlo. Yo le estoy revelando a usted quién es. ¿Cuál es su capacidad que usted ya tiene dentro de usted? Usted ya lo es, ya lo tiene. Ya tiene todo. Pero es importante que todos seamos activados en las diferentes tareas, en las diferentes funciones sacerdotales en el nuevo pacto. Hay un ejemplo en la vida del apóstol Pablo. ¿Qué hacía él? Él traía a los gentiles a Dios, los ofrecía como un sacrificio espiritual y en todo él era ejemplo para ellos. Él no pasaba todo el día orando, sino también traía a los pecadores uno a uno para que pudieran tener a Cristo en su interior como gloria y llegaran a ser un sacrificio agradable a Dios. Ese tiene que ser nuestro norte. Igual, tal cual como se lo dije, ese debe ser nuestro norte. Traer a los perdidos, traer a los pecadores, porque esa es la tarea de un sacerdote. La definición de un sacerdote, anótelo allí, es un representante. También hay una palabra que es un mediador, un eliminador de distancias entre Dios y los hombres. Es un acercador, es un puente. Eso es lo que hacemos nosotros. Entendemos de que solo existe un solo mediador, ¿cierto? Jesucristo. Eso no hay duda de eso. El gran sumo sacerdote, pero nosotros somos igual sacerdotes. Él es el gran sumo sacerdote. Él es el que intercede por los santos. Pero eso no quiere decir que nuestra tarea quedó caducada. Tenemos una tarea, una responsabilidad en la tierra por algo que Jesús dejó el Espíritu Santo. Si no se hubiese quedado eternamente en la tierra haciendo milagros, pero no fue así. Dejó el Espíritu Santo para que nosotros ahora hagamos la tarea. Y no se la dejó a los ángeles, porque podría haberlo hecho. Pero no se la dejó a los ángeles. Nos dio este privilegio a nosotros de poder hacer esto, presentar a Cristo a la gente, presentarlos a Dios como una ofrenda. Así que no solamente estemos pensando en que la ofrenda es dinero. Cada persona que tú le hablaste de Cristo el año 2024 fue una ofrenda para Dios. Lo lamento, hermanos, si a lo mejor en este año no le hablaste a nadie. Debería darnos vergüenza, de verdad, si no le hablamos a nadie. Y esto yo también. Todos nosotros tenemos la tarea. Yo en la casa de iglesia les decía a la gente que estaba ahí, si yo veo esto y lo acomodo a mi servicio, yo puedo decir que yo ya la hice. Porque para mí es fácil
En serio. Es fácil agarrar el micrófono y hablarle a la gente desde aquí. Pero yo tengo también una responsabilidad de atraer a los pecadores cuando esté trabajando, cuando esté en la calle, igual que tú. Y yo no me puedo eximir de eso o exigirte a ti que tú hagas algo que yo no estoy haciendo. Eso tampoco es correcto. Entonces, en tu vida diaria, en tu estilo de vida, esto tiene que estar presente todo el tiempo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Como no entendemos el sacerdocio, dejamos que unos pocos lo hagan. Por ejemplo, traemos al evangelista del momento, el súper ungido, ¿cierto? El que tiene los dones, el que sana a los enfermos. ¿Y que tú hacemos nosotros tareas levíticas. Ordenamos las sillas, todo eso, preparamos todo para que esa persona, Dios lo use para ganar a los pecadores. Y nosotros, ¿eso qué es lo que hace, hermano? Castra el sacerdocio real de todos los creyentes. Hay una forma, iglesia, de la cual todos nos hacemos parte uno a uno. Uno a uno se gana la gente, uno a uno. Y eso qué es lo que va a hacer que usted lo pueda hacer. Yo también lo pueda hacer, uno a uno. Entonces, ¿por qué es importante hablar del sacerdocio de todos los creyentes? Porque tenemos que romper las estructuras. Tenemos que romper los viejos modelos, las viejas formas de llevar el evangelio, en la cual en vez de activar a los santos, acomodamos a los santos. Los acomodamos para que sean buenos oyentes. Los acomodamos para que vengan acá y estén escuchando. Y no digo que sea malo escucharme, ¿sí? Lo que estoy diciendo es, ¿qué es lo que nosotros hacemos con lo que oímos? Tenemos que hoy definitivamente tomar una decisión radical y decir, yo no seré más un oyente pasivo. Yo tengo una responsabilidad que cargo aquí en la tierra. Porque yo daré cuentas al Señor por mi esposa, por mis hijos, por mi generación. ¿Por qué es lo que hice con el don? ¿Qué es lo que hice con el talento? ¿Cuántos creen que Cristo viene? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Si Cristo viene, deberíamos acelerarnos, deberíamos apresurarnos. No es una espera pasiva. Pedro dice, esperando y apresurando, esperando y apresurando. ¿Y cómo usted apresura? Haciendo discípulos, predicando el evangelio a los inconversos. Eso hace que nosotros aceleremos. Me va siguiendo porque Cristo viene, yo también quiero que venga. Pero va a ser un día terrible, porque debemos estar conscientes que si no estamos haciendo el trabajo, mucha gente se va a quedar. Y no podemos pensar egoístamente en la salvación personal. No. Si Dios te está salvando a ti de muchas cosas, es para que seamos un puente de bendición para tu entorno, para tu familia, para tu generación, para tus tíos, para tus primos, para toda persona que se te presente en el camino. Tiene que sucedernos algo, tiene que haber una fuerte reacción en nuestro interior de romper el sistema religioso como Juan lo hizo violentamente. Y le abrió el camino para la venida del Señor. Y vemos a Jesucristo haciendo lo mismo, sanando a los enfermos, bautizando a todo creyente. Jesús también bautizaba y mandó a sus discípulos a hacer lo mismo. Cosa que en el viejo sacerdocio no existía, no se hacía. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba en el asunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que existe la posibilidad en que nosotros sigamos en un modelo, una forma religiosa en la cual Dios no está, pero ¿qué es lo peor? Que usted cree que Dios está y cree que está sirviendo a Dios, pero Dios ya no está en eso. ¿Aló? ¿Me va siguiendo, cierto? Dios ya no está en eso. Entonces tenemos que acomodarnos en este nuevo tiempo a la forma que Dios sí avala, a despertar la activación del sacerdocio de cada creyente. Cada creyente. Y yo creo esto en mi espíritu, iglesia,
que Dios va a trabajar en cada creyente de una forma acelerada, de una forma extraordinaria. Si vemos que las tinieblas están trabajando rápido, yo lo creo que por la fe que Dios va a trabajar más rápido en la conversión de las personas. Porque si estamos conscientes de que son los últimos tiempos, de que son tiempos difíciles, con mayor razón nosotros tenemos que estar más atentos al movimiento del Espíritu Santo. Entonces, esto es para todos. Nadie puede quedar fuera. Tú tienes que meterte en la ola de Dios. Todos nosotros tenemos que meternos en el mover del Espíritu Santo y permitirle al Señor, decirle: Señor, yo voy a trabajar conforme a lo que tú quieras, pero ¿sabe qué? Hay un condimento importante en el sacerdocio, que es el poder de la consagración. Todo sacerdote, ya sea en el viejo modelo o en el nuevo modelo, tenía este factor común: la consagración, que era la dedicación exclusiva para una tarea. Cuando los sacerdotes eran presentados, eran entrenados solo para eso, dedicados a tiempo completo. Y hoy en el nuevo pacto, usted es un ministro de Dios a tiempo completo. Tiempo completo no significa todo el día en la iglesia, en el culto. Tiempo completo es entender tu función, entender que tu trabajo, que tu don, que tus estudios, todo suma al sacerdocio. Todo suma a la expresión de un ministro competente del nuevo pacto. Todo suma, todo es parte. Pero la mentalidad griega, ¿qué es lo que hizo? Generó una división entre lo secular y lo espiritual. No. Todo lo que usted hace es espiritual. La palabra dice de que había muchos personajes en la Biblia con características, oficios. Daniel era el copero del rey. Jesucristo, carpintero. Mateo, cobrador de impuestos. Pedro, pescador. Todos cumplían labores, oficios. Y esos oficios y esas labores que usted cumple no son menores. No es menos espiritual, hermano. Todo eso es parte de lo que Dios le ha dado como una herramienta, como un recurso. Si usted es un profesor, incluso si a lo mejor usted hace aseo en un lugar. Yo me gozo tanto de escuchar gente. Por ejemplo, la hermana Vero, ahora que viene a mi memoria, ¿cuánta gente, hermana Vero, le ha predicado allí en la galería? Ella nos cuenta testimonios. Un tiempo nos juntábamos harto y nos contaba todas las cosas que Dios hacía mientras ella se cruzaba con la gente. No menosprecies lo que tú haces. Todo tiene que ser una excusa para manifestar a Cristo en el lugar donde Dios te ha plantado. No podemos perder tiempo ni ocasión. Me va siguiendo, ¿cierto? ¿Sí? Estamos durmiendo. Quiero que te pongas en pie. Vamos a hacer un cierre ya en esto. Entonces, las funciones universales en la nueva manera es predicar el evangelio, alimentar, enseñar y edificar. ¿Por qué? Porque una persona que después que sea engendrada necesita el cuidado, necesita la atención, necesita que los visitemos, que estemos con ellos. Necesitan ser insertados en las casas e iglesias y necesitan ser edificados para ser ministros de Dios. Todo es un proceso en el sacerdocio y acá todos hacemos la tarea. Eso es lo que yo quiero que entendamos. Todos hacemos la tarea, independientemente de que hay dones más predominantes que otros, pero todos estamos haciendo la labor. Me encanta la transformación de Pablo, porque Pablo, cuando se convierte al Señor profundamente, inmediatamente dice que él empezó a hablar del amor de Dios. No pasó un encuentro, un preencuentro, requete contraencuentro y una supercapacitación, sino que fue una capacitación del Espíritu para ser activado como un sacerdote del nuevo pacto. No pasó nada de tiempo. Entonces, mi tema es que nosotros quizás no estamos entendiendo para qué venimos los domingos, para qué estamos acá. Por eso que usted se miente, nosotros nos engañamos.
nos engañamos a nosotros mismos en vez de experimentar a Cristo. En verdad quizás estamos viviendo más religión. Y una religión claramente es una fachada que usted mismo se engañe. Entonces hoy en día no debemos engañarnos a nosotros mismos. No debemos engañarnos a nosotros mismos. Y decir, Señor, yo hoy me determino a ser ese sacerdote universal del nuevo pacto. Todos los creyentes, incluso los niños, incluso los más pequeños, pueden ser activados en las destrezas, en los dones, en las habilidades sobrenaturales del Espíritu. Amén. Quiero que cierres tus ojos en esta tarde. Y mientras adoramos y ministramos al Señor, quiero que tú comiences a orar, a decirle, Señor, yo asumo, yo tomo mi función, mi labor, no me excuso, no me escondo detrás de una careta, de una imagen que yo no soy. Oh Espíritu Santo de Dios, esta es la tarde, Señor, para decir, hoy activamos a cada miembro, hoy activamos a cada persona que está acá en este lugar, en el nombre poderoso de Jesús. Cada persona que está en este lugar es activada por el poder de la palabra, Señor. Cada persona, los dones, las habilidades, Señor, son activadas, son despertadas en el nombre de Jesús.